Pues ya ha tenido lugar el directo del día 28, donde los desarrolladores empiezan a hablar de las cositas que van a venir. Y bueno, ya que estamos aquí, lo primero de todo, han puesto códigos como siempre. No me voy a poner a ir avanzando en el directo, ponemos los códigos directamente, que es algo divertido, ¿no? Y los vemos juntos. Como siempre os lo dejo en el comentario fijado. Y porque ni siquiera los he puesto yo. Perdonadme por no subir el vídeo antes, pero que no se ha podido, porque en España se ha ido la luz de manera brutal. Internet también, Trotsky. Ahí tenemos uno, os lo pongo en la pantalla, supongo. En los comentarios lo habré puesto fijado para que lo copiéis y peguéis. Y si no os va aquí como estoy haciendo yo ahora, os pongo también el link de la página donde se pone, que es para iOS sobre todo, y alguna vez a mí me ha fallado y tampoco podía hacerlo aquí. Vale, nos han dado 10.000 de la tal, riquísimo, una cajita que me la guardo, 100 del tal, me gusta. Y esto que... ¿sabes lo que te digo? Pam, pam, pam. Que lo voy a usar, sí, sí. Ya de paso, vemos, como siempre, piso 151 casi. Me cago en la leche, que está mal esto puesto, por favor. Piso 150, como veis. He subido un poco más estos días ya. Y tengo... ¿cuántos tickets de mercado negro? 1340. Pero bueno, follower. Luego, esta he conseguido del... joder, lo voy a dejar así. Del Fanfikunjinsunja, los tres graduados. Y esto de aquí que lo voy a gastar. Sí, señor, me vas a dar un... Y bueno, vamos a ver las cosas. Y tengo por aquí el vídeo que os lo dejo en la descripción, que ha sido el directo donde nos van poniendo las cosas. Pero en el Discord tenemos puesto la mandanga Ronalda. Todo bien puesto, como me gusta a mí. Menos mal, porque las cosas en coreano son un poco troskis. Y bueno, no sé si está ordenado. Fui poniendo ya cosas yo por aquí. Y también os pongo los vídeos que hemos visto de los nuevos personajes que salen. Pero bueno, aquí nos ponen lo que va a ser el directo. Bueno, nos hablan de ciertas cositas que ya están poniéndose. Lo que tenemos actualmente, esto es por si alguno todavía no se había enterado, el banner este secreto A, B, C, D va a ir rotando. Y aquí va a ir saliendo nuevos personajes para ir a tirar. Bueno, nuevos personajes que ya están en el juego, ¿no? Pero que van a ir rotando. Igual luego toca, yo que sé, Caraca, Evankel y mi abuela. Nos ponen para qué está sirviendo la moneda esta, ¿no? Para comprar toda la mandanga en la tienda. Que os sugiero que no os pongáis a gastar. Igual hago un vídeo hablando de la tienda nueva con esta moneda. No, si os han dado 1000... ¿cuánto era? 1000 millones o bueno, un montón, ¿no? No os pongáis a gastar todo el material de una forma estúpida. Porque yo mismamente en el piso 122, ¿vale? En este piso estoy generando, fijaos, lo podemos ver. Estoy generando no sé cuánto a la hora, 761,25 a la hora. Todo apuntado por aquí. Yo hago, para que os hagáis una idea, 18.270 al día. Y cada 2 semanas aproximadamente, que es cuando nos hacen otra vez la tienda, cada actualización, hago 274.050 en total de esta moneda. Y nos vamos a dejar 300.000 siempre, al menos yo de momento, porque quiero los tickets, en comprar los tickets. Así que si tú ni siquiera generas a las 2 semanas esa cantidad, porque tampoco te pones a subir muchos pisos en el hard, porque si subes en el hard cada vez te van dando más. A mí ahora mismo por pisos, si supero el 122 me dan 12.000. Tú igual el 100, no sé si incluso te dan 6.000. O sea, cada vez van dando más, ¿no? Pero tienes que subir para subir esto y para que te den más recompensa cada vez que te pases un piso. Entonces si yo ahora casi llego a 300.000 en el 122, subiendo un poco, porque voy a seguir subiendo, siempre voy a generar 300.000, más de 300.000 de esta moneda para comprar seguro los tickets. Si vosotros ni siquiera sois capaces de generar eso y os han dado 1.000 millones, no, 1 millón y pico nos dieron, 1.400.000. Entonces, por lo menos 1.400.000 me dieron a mí. Hay alguno que se ha gastado todo en comprar cosas que no hace falta comprarlas porque nos van a ir dando tranquilamente. Entonces, cuidado, simplemente os lo comento porque seguramente que haya algún terrorista. No os gastéis esto a lo bestia. Entonces, volviendo a la mandanga, estamos con este rollo y bueno, estas son las cosas que conseguimos. Bueno, aquí nos hablan de lo que es el juego, ¿no? Cuanto más subas, mejores recompensas consigues y fuerte eres, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante, porque igual alguno ni lo usa. Vosotros en la aventura tenéis los efectos y tenemos sin pagar 3 efectos a la semana. Pues ahora nos van a poner, esto es muy interesante, 3 usos. Ah, bueno, esto es pagando, porque esto es pagando. Esto es pagando, ¿eh? Y sin pagar, o sea, pagando el pase nos dan 3 diarios. Hostias, esto viene muy bien, ¿eh? Porque al final jugando hay algunos pisos que te toca los cojones y usas el efecto y esto está muy bien, ¿eh? Así, básico, a la semana 3 pasa a ser 1 al día, 7 a la semana y pagando el pase, que yo hace un montón que no me lo compro. Yo me lo compré con Gustan. El año pasado sí me lo compré más veces, por lo menos
5 o 6 meses por lo menos. Ya hace mucho que no compro nada. Entonces, pues esto está muy bien, mola. Luego, de aquí nos ponen vídeos. Esto de raids, que se ven una especie de toro. Contenido de competitivo. Y ojito con eso. A ver qué tenemos con esta mandanga. A ver cómo cambian las cositas. Bueno, nos hablan de cómo funciona la evasión, porque ahora, cuando ya tienes un buen cacho de evasión que te dan a partir de la hemeroteca, puedes cambiar la esencia a evasión. Es decir, tenemos todo evasión y agilidad en los 3 colores. Pero lo que pasa es que necesitas un cacho en la hemeroteca, porque si no, no le sacas la suficiente evasión a la precisión del rival y no evades, ¿no? Y eso, que se compara con la precisión del rival y que no es 100% que se evada. Bueno, ciertos arreglos en el progreso automático cuando vamos jugando la aventura. Sin más, vamos a poder quitar el poner el auto tal, bueno, tonterías. Luego tenemos, que todo esto os lo enseño ahora, nos muestran nuevo personaje. Esta tía es lo que les puse en el Discord. Yo he hecho más subiendo vídeos por la torre que esta tía. Si alguien no la conoce, ya se me ha olvidado el nombre, pero tenemos una pista de este personaje. Si vamos aquí, calla por favor, si vamos a la hemeroteca, que esto siempre se me olvida, y le damos aquí, aplicado a la hemeroteca, aquí podéis ver los marcos de todo Cristo, de los que tienes y los que no tienes. Y si bajamos, aparte de que sale este de aquí, fijaos, marco irregular Urek Macino. Y no se puede ver porque no hay nada. Se avecina un Urek. Algunos decían, ojito, cuidado, porque hemos dicho muchas veces, al menos yo he dicho lo de Urek azul guerrero, en plan, por decir, no es que por decir simplemente, Urek guerrero azul y Luzlek morado a distancia, como personaje sex, es lo que digo yo simplemente, ¿no? Pero claro, los sex están muy abajo y justamente que está al lado del XSR Plus Yahaz. Entonces me imagino, porque como dijeron que iban a sacar personajes en su versión regular, en su versión aventurera, como el Yahaz, SSR Plus, que se han quedado Trotskys, aunque le dan es Jesucristo de los mejores del juego, van a sacarlos en XSR Plus, como hemos tenido con el Yahaz. Y estando este marco al lado del XSR Plus Yahaz, me imagino que igual este es el marco de Urek Macino regular XSR Plus, simplemente, no que sea X. Entonces igual el X, ojalá sea X, pero tiene pinta de que igual no es. Sobre todo encima porque los marcos X, que alguien me corrija, yo no tengo el de Gustan. Claro, no sé si alguno se ha dado cuenta. Y yo el de Gustan no lo veo por ningún lado. O sea, no me sale ni siquiera para verlo. O sea, seguramente me estoy equivocando y no lo esté viendo, pero es que no lo veo por ninguna parte. De verdad. Mira, no me lo marca, ¿vale? Porque aquí tenemos a Traumerei, ya. Y en lo que iba a decir yo con respecto a este personaje que nos hemos torcido, esta tía es este marco de aquí, Espada de Hadas Saron, que está donde los SSR Plus y de casualidad al lado de Traumerei, ¿no? Y es lo que digo yo, el marco de, ya de paso, el marco de Gustan, ¿dónde lo tenéis? O sea, si esto lo digo más que nada porque para negar el que sea ex el Urek, porque a mí ni siquiera me sale el de Gustan de entonces solamente sea XSR Plus. Y luego esta, me imagino que será SSR Plus, Saron. Y diréis, ¿quién cojones es Saron? Pues Saron es esta tía, Ari Bright. Saron es de la panda de Calaban. Alguno dirá, hostias, estoy leyendo, no me hagas spoiler. Mira, no te lo tomes como spoiler porque, o sea, esta es la habilidad que se ve es súper chula, la verdad, en el capítulo aquel, pero hay un personaje que menos te esperas que pongan, es esta que nadie se acordaba de su nombre. Pues esta tía viene al juego. Pues ya está. ¿Y qué podemos ver de este personaje? Hay otra cosa de otro personaje, que es el mítico Sangungus. Y bueno, y aquí tenemos a esta chavalita. Luego vemos a Sangungus, como me gusta llamarlo así, Augustus. Que fijaos, de esta no lo he visto, no he visto casualidades. Es amarilla support. Ah, no, amarilla no, morada support. Amarillo es el otro. Morada support. De momento, aquí la podemos... Ay, ¿de qué estoy hablando? Pero soy gilipollas. Que se me ha ido la cabeza. ¿Qué esta no es la tía esta, Dios mío? Es que, perdonadme, porque ya me he liado por el puto orden de pantallazos. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver. Esta es Icarus, ¿de acuerdo? Morada Support. Si no sabes quién es, bueno, léetela esta. No lo digo porque esta sí pues, bueno, tampoco es que sea spoiler, porque tampoco es que importe mucho quién sea esto. Pero bueno, este es uno de los nuevos personajes que pusieron junto a Augustus, ¿no? Esta y Augustus vinieron juntos en una imagen. Y bueno, aquí nos ponen el gameplay de ella. Al final nos ponemos a ver a esta. ¿Le ha hecho algo a blanco? Que el problema es que no nos han puesto nada de... Joder, no se ve una mierda, hace alguna habilidad, hija. No nos han enseñado nada de X. Ahí va. Le hace a todos los compañeros. Qué guapo, parece. No sé qué es la que le habrá hecho.
Le ha puesto un bufo de escudo. ¿Esto qué coño era? ¿Nos ha subido a las defensas? Nos está curando también. Nos está curando. No nos ha dado energía. Bueno, está que justo Kun y Blanco están con energía al máximo, entonces supongo que no da nada de energía, porque si no les habría gastado energía. Es que aquí estáis hablando y no se entiende. Bueno, gameplay bastante Trotsky que nos han enseñado. Bueno, pues ahora vamos a ver a Augustus, ya que estamos aquí. Augustus me ha impresionado mucho más. De la otra no hay gameplay, ¿de acuerdo? De la otra no hay gameplay, así que supongo que tardará más en llegar. Aquí tenemos a Sangungus, mítico Sangungus. Personaje, por cierto, que salía como SR o R, ya no me acuerdo, en los típicos eventos de historia, creo que era, o algo de por ahí. Enfrentabas a él en una stage, y creo que era SR o R, y creo que no se podían ni leer ni las habilidades ni nada. Y fijaos que qué guapo, ¿eh? Este es mago amarillo. O sea, de este no tenemos marco, ni de la otra tampoco, pero sí tenemos de la chavala Sharon. Entonces igual viene Sharon antes, a pesar de que tenemos gameplay de estos dos. No sé, aquí el orden pues lo van a sacar como les da la gana, ¿no? Y bueno, y aquí vemos, mirad cómo ataca, qué guapo, ¿eh? Mola muchísimo, ya verás, mirad. Mirad. Mira qué preciosidad, qué guapo. Supongo que es el último es, ¿no? Porque no está a tope de energía. Hace esta habilidad así sin más. Una habilidad, fijaos lo que hace. Ya, esto es bueno, Rachel hace esto y Jiran hace esto. Jiran como ulti y Rachel hace esto también. Y ahora viene el ulti, fijaos. Mirad qué guapo, qué guapo. Una hostia. Oye, ¿cuánto dura el dar vueltas? Media hora dando vueltas, que encima están... No, creo que siguen haciendo cosas. No están inhabilitados, ¿entendéis? Están juntos, media hora. Aquí los aturde. Están aturdidos todos aquí. Y les ha puesto... Ah, no, los debuffs los ha puesto con la otra habilidad. Se ve muy guapo, ¿eh? Hombre, si este tío con Bari hace ya esto... En plan, ponemos a Bari, aguanta y ya toca las narices con esto, no hace falta tirar por él. Y bueno, pues aquí lo vemos. Ya sabéis, ahora mismo tirar es complicado, ¿no? Porque con una amenaza de que venga un ex, yo de verdad os recomiendo que cuidéis mucho vuestras rocas, vuestros tickets, porque de verdad hay una diferencia abismal cuando no tienes ex full dupes, de verdad. O sea, yo he sufrido bastante por no tener a Gusta en full dupes. Entonces todo lo que salga ahora, es que sabiendo que se acerca porque tiene que venir, lo voy a skipear todo. Tiene que salir el roadmap esta semana. Por lo tanto, todavía seguimos con Xiaxia, que es súper bueno. Ya hemos dicho que era la polla. Es Jesucristo, si lo habéis hecho la prueba, es buenísimo. Esperad al roadmap que sale esta semana, solo tenéis que esperar unos días. Si no viene nada de rerun o ex, podéis tirar por Xiaxia al menos 400 tickets, o creo que eran o 600 para lo del progreso, lo que sea. No, eran 400, qué leche, sean 400 para los dos del progreso. Solo 400 hasta yo pensaría en tirar, pero es que me da miedo. Así la conseguís, intentéis ponerla full dupe si es posible, porque si no viene ex ni rerun, pues tenemos este mes para poder ahorrar. El problema es que, aunque no viniese el nuevo mes, es decir, en mayo, todo esto podrían ser capaces de ponérnoslo en junio y julio. Junio rerun de Gustan y en aniversario ex nuevo. Creo que aún así daría tiempo, porque para mí Hugo o Hey Joe ya era máximo que puedes tirar, en plan 1, o si no tiras en esos dos, tiras por Xiaxia, para que te dé tiempo a ahorrar si no juegas muchísimo. Evidentemente algo hay que jugar. Ya habéis visto los tickets que he ido consiguiendo, en cada vídeo os podéis comparar. Entonces tener un mes más está bien, pero es que a mí me da mucho miedo, de verdad, yo prefiero que me sobre. Todos estos los puedo volver a conseguir más tarde, estoy seguro. Y sobre todo porque en rerun, al menos con Gustan y Traumerei la otra vez, los nuevos comentadme si podéis conseguir, si os dan, a los nuevos por ejemplo, si os dan el que lo pongáis full dupes, alguna recompensa de marco o fondo. Porque yo tengo marco y fondo de... Bueno, marco evidentemente, tengo fondo y título de Traumerei, lo que Gustan no. Y no creo que en el rerun lo pongan. Entonces, tirar por un SSR Plus, pierdes los dupes esos de su progreso. También es cierto que pierdes... Sí que, claro, pierdes
pierde los títulos y los fondos. Por eso mismo es que si tiráis por SS es para tirar bien. Si tiráis por un SSR Plus es para tirar bien. Para conseguir los títulos y fondos es lo que hay. Entonces vosotros elegid si preferís los títulos y los fondos y SSR Plus al máximo, o poner full dupes un X, que es más difícil. Yo voy a seguir ahorrando, aunque me mola mucho Sangungus, me han gustado mucho las habilidades. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? Os he enseñado a esta tía porque sí, y se me ha ido la cabeza pensando que teníamos el gameplay de ella, que era de la otra. Ah, bueno, lo que hemos comentado antes, lo del progreso, de poner auto off y bueno, estas mierdas no me preocupan porque como yo siempre juego en emulador. Bueno, ajustes en la misión de guía, la gente no se entera de la misión de guía. Los que habéis empezado nuevo tenéis arriba, de acuerdo, la pantalla arriba os pone en el banner o en personajes o en la pantalla principal, os pone guía arriba, una cosa verde. Dadle ahí y seguid la guía. En el non-stop elegís a Van y hacéis lo que os ponga la guía, que hay gente que les le dice sigue la guía, pero luego hace lo que le da la gana. Hubo una persona que llegó al Discord, preguntó, había hecho lo que le dio la gana, había empezado a hacer nada, y le dijimos vuelve a empezar porque va a ser mejor, y volvió a cometer los mismos fallos. Entonces seguid la guía, que es súper fácil. Y luego nos van a poner bosses de raid usando múltiples equipos, parece ser, contenido semanal, veremos a ver qué tal está esto, stage de estrategia y luego stage de boss. Bueno, veremos, siempre es bienvenido un nuevo boss. Tenemos imágenes de esto también, aquí lo podemos ver, el diseño. Pues vale, esto está divertido, claro que sí, coño. El juego al final, en este caso, porque al final he jugado unos cuantos juegos de este estilo y es cierto que todos siempre van aumentando de contenido, pero en muchos de ellos, por ejemplo en el 7DS Grand Cross, en poco tiempo ya había unas cuantas cosas. Y en este juego cuando empezamos yo sentía que había varias cosas, pero ahora te das cuenta de que este juego parece que salió en beta al principio, porque cada vez es una pasada todo lo que está saliendo. Luego un modo roguelike, una especie de, bueno, en un juego de tablero, no sé muy bien cómo va a ser esto, por rondas, pero claro, son de dados, o sea, supongo que tendremos enfrentamientos, tenemos puntos de carrera, bueno, estos son dados que tienen un montón, no sé qué debuff de cartas, pues bueno, un modo roguelike, esto me gusta, vamos a tener un modo roguelike, vale, no, me gusta, que esto supongo que no tiene nada que ver con nuestro querido tablero mítico, donde tenemos que hice un vídeo hablando de cómo conseguir mejores las cosas con lo de dados, de conseguir material de revolución. Igual no estáis viendo, pero bueno, da igual, ya veis más o menos ahí. Vale, luego iba a venir un contenido no sé qué de Soul Room, y estos son alineaciones. Esto es lo que yo pido, porque antaño había un evento que no lo han vuelto a sacar, que era yo decía el evento de Sibisu, porque Sibisu salía como el profesor, y era un evento Trotskis donde nos ponían enemigos al azar y nos ponían alineaciones. Cada X tiempo venía una así, luego venían cosas así y tú ponías a los personajes y ya está, pero eso era con resultado rápido y todo. Yo lo que pido es que nos pongan esto en la aventura, en la arena, que igual es una tontería realmente, que nos pongan estas alineaciones, no se nota tanto, pero yo que sé, molaría que pudieses cambiar la alineación tú según cómo venga el rival, el enemigo también tuviese otra alineación, que hubiese más separación entre los personajes y entonces sí que afecte de alguna manera estas alineaciones. Me molaría poder elegir qué tipo de alineación quiero. Que pongas una así y que esté muy... Bueno, es que estas alineaciones las vemos en los bosses. En el laboratorio subterráneo está literal esto y están todos estos. O sea, es sacar esto y ponerlo en el juego simplemente. Aunque igual es una tontería, pero yo qué sé. En la arena molaría poder cambiar esto y que se note, sin más. Hostias, aquí van a cambiar cosas porque para el que no lo sepa, de acuerdo, en las igniciones, ¿vale? Esto grabaos en la cabeza. Vosotros cuando conseguís una pieza de ignición, te pueden venir o con 3 substaffs o con 4 substaffs. Evidentemente es mejor con 4 substaffs, aunque tengas 3 buenas, sinceramente, no sé que sean 3 de la hostia y luego justo mejores y salga todo ahí bestial, lo mejor es tener 4, porque tú en el nivel 4 consigues la primera mejora y si tienes 3 substaffs no consigues la primera mejora, consigues la cuarta substaff. Entonces siempre ten en cuenta que sean 4, ¿de acuerdo? Y luego, o sea, aparte, esas 4 substaffs tienen unos numeritos que son al azar también, que puede ser malísimo, malo, bueno y muy bueno, porque creo que son 4. Todas esas son al azar, esos numeritos que te salen. O sea, aparte de al azar, que sean 3 o 4 substats, las propias substats son al azar también. El numerito que tiene cada substat también es al azar. Luego, cuando mejora, es al azar en cuál cae. Cuando cae, es al azar cuánta mejora le mete. Ya sea de 1,5, 3,5, es impresionante. Hablo de
Eso en las míticas de perforación y tal, ¿no? Porque luego están las de evasión y tal, que tienen otros números. Entonces, claro, por ejemplo, tú tienes una de perforación física en 4,5 de base. ¿A cuánto de máximo puedes llegar? Y que te metan 5 mejoras y solo llegas a 12. No has mejorado una mierda. Porque creo que lo máximo era 27. Yo lo máximo que tengo de algo creo que es 20,5 o 22 y pico, no me acuerdo. O sea, vamos a poder rerolear reroll A, reroll B. O sea, vamos a poder rerolear donde caen las mejoras. Y luego se rebalancea el B. Claro, caer en la... rerolear para ver si caemos en este caso en penetración mágica. Y luego rerolear que caiga ahí también, que sea la máxima. Porque luego está también el rollo de la fusión, que es impresionante que tú sacrificas 3 piezas. Esa es literal gacha. Tú tiras 3, eliges que quieres, unas botas de Sundance, por ejemplo, y lo que caiga ahí puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya sea desde la stat principal en el slot 4 y en el slot 5, ¿no? Hasta las substats, en todo. Porque me imagino que algunos de vosotros sabréis fusionar. Si venís aquí arriba, que lo he hecho en otros vídeos, estaría bien hacer una actualización de todo esto, ¿ver? Pero aquí arriba fusión, tenéis esto. Vosotros elegid lo que queréis. Buah, tengo de esto la hostia, porque he gastado. Hacemos varis, yo hago así, enséñame las de 3, porque estoy hasta los huevos de ir mirando. Yo ya ni miro, me comen las narices los de 3. Haces así y te las tira directamente. No lo voy a gastar ahora porque quiero fusionar. No quiero que me gaste. Pero bueno, ahí tenéis eso, por si alguno todavía no se ha enterado, que puede fusionar. Luego, al fin tenemos a Beta, que nos lo vuelven a enseñar. Lo hemos visto 1500 veces. Es más, uno de los códigos es Beta, pero yo juraría que ya hemos tenido un código de Beta cuando en un directo pusieron a Beta. O sea, esto literal ya lo habíamos visto de Beta. Así que no sé cuándo va a venir Beta. Está claro que va a venir Sungungus, Icarus, la chavala esta, Saron y Beta. Me imagino que Beta es SSR, luego Saron parece SSR Plus, me imagino que Icarus es SSR y Sangungus parece SSR Plus. Alguno tiene que ser SSR Plus. Todo esto tiene que venir ya. Pero bueno, aquí tenemos a Beta. Y tenemos skin de Troy Merai. Mirad qué guapa, ¿eh? Que bueno, que es literal la skin de... Es la skin de Gusta. Ah, bueno, está algo cambiada, ¿de acuerdo? Está algo cambiada. Tampoco muchísimo, ¿eh? Tampoco está ultra cambiada, ¿eh? Pues lo estoy comparando ahora con el normal, le cambia el cinturón un poco. Es más, si este que tenemos en pantalla fuese el Gustan original, salvo la máscara que me mola, molaría mucho más el Gustan normal, porque tiene luces verdes, eso mola. Aquí no hay luces, ¿eh? Aquí no hay luces. Pero bueno, esta máscara y tenemos pues skin de Tromer, ¿eh? Que nos pusieron sin la máscara, pues ahora viene con este aspecto súper molón. Está guapo, ¿eh? Oh, guapo, sí señor. Y esto creo que es todo, porque hemos visto ya a Sangungus, hemos visto ya la otra. Luego también tenemos por aquí unos textos, que esto no sé si se ha filtrado. Vamos a echar un vistacillo. Sus básicos pegan 3 veces. Cada vez baja la resistencia al elemento amarillo. Baja la defensa, que es lo que hemos visto con el remolino. Hace el ulti, les hace cosilla con los bufos y luego pega daño. Sí, porque al principio en el vídeo no pegaba mucho. Ay, hijo de puta, y si van a por él, su pasiva le protege para que no le maten y recupera energía y lanza otro ulti. Hostia, qué cabrón, si se acercan a él. Tiene mucho poder, amarillos busteados, pasiva para sobrevivir. Ah, claro, esto es del chat, de lo que iban diciendo la peña. Joder, Sangungus. Vale, pues Sangungus sin dupes está muy bien, porque las cosas que hace molan. Esto está bien, esto me gusta. Y lo que hemos dicho, esta sube la defensa. Sube la defensa a todos los aliados morados. Bueno, se ve que en el vídeo blanco aguanta un montón de golpes. Lo que hemos dicho, lo de ponerle defensa y curarse al enemigo, al objetivo que menos vida tenga. Claro, es que con blanco ahora, porque blanco sí que se pone un poquito Trotsky muy más arriba, ¿de acuerdo? Pues ahora ya blanco igual no merece tanto subir si eres nuevo, porque sabemos que se queda un poco corto arriba, aunque yo lo sigo usando, porque tampoco me voy a poner en déficit 500, en plan que me saquen 500 niveles de vínculo, porque es un coñazo y no voy a estar jugando tanto, yo voy jugando tranquilamente. Entonces me sacan 300, 350 y ahí ando bien. Sigue matando, pero le tengo que ayudar bastante a blanco. Entonces con esta tía, ojito. Pero esto también lo hace sin dupes. Estas cosas me gustan. Aunque me gusta más Sangungus. Encima reduce el daño. Cuando blanco estaba muerto, reduce el daño que viene. Cuando estaba casi muerto. Es lo que comenta, ¿no? Que blanco está a punto de morir. Le pone más defensa, le cura entero y ya sobrevive. Lo que pasa es que si van a por ella, cuidado. Hombre, me imagino que tendrá el rollo de la defensa muy subida. Hombre, un bari de calle. A los dos les pongo, por si acaso. Pues los dos sin dupes tienen pinta de hacer cositas, ¿eh? Sobre todo Sangungus. Eso de
escaparse es muy bueno, para no morir. Vale, pues me gustan los dos, y creo que no me dejo más. No, creo que hay alguna cosilla más. De todas formas, si me dejo algo, pues en los comentarios, como siempre, podemos comentar, porque estoy viendo por aquí un temilla o algo así rollo raro de... Bueno, no sé, ¿nos enseñan algo de vídeo del... Ah, sí, se ve aquí el boss. Ah, pues qué guapo. Mira, aquí vemos más imágenes del boss. Un típico especie de gigaboss. Que bueno, ya tenemos un gigaboss, que es el tentáculos este. Pero este se parece más a lo típico de otros juegos. Con el Black Clover, que tenías que superar 2 niveles. Eso estaba bien, eso me habría gustado. Y luego esto también nos ponen de marcos, que no sé muy bien qué es. Ah, no, coño, que estos son marcos de las alianzas. Vete a la mierda, son unos marcos de alianza. Claro, es que esto nunca lo han hecho. Nunca ha potenciado el rollo de las alianzas. Que pongan... Siempre es marco propio, pero no estaría de más que pusieran marco al super... Por ejemplo, al hacer el Guild Boss, que la propia alianza pudiese ponerse un marco. Un marco, ¿no? Habría estado bien, ¿por qué no? Eso qué raro, ¿no? Y es cierto que si pierdes la alianza, se perdería todo eso. Pero coño, así... No sé, para potenciar un poquito más el trabajo en equipo de las alianzas, ¿no? Pues bueno, Special Update en mayo, ¿no? Que es lo que nos dicen. Es que mira cómo nos lo anuncian. Special Update coming in May. O sea, aquí me estás diciendo que viene algo gordo. Así que esperaos al roadmap a ver lo que nos cuentan aquí, que pronto alguno por ahí lo pondrá traducido, porque a saber qué narices han puesto. Esto es el preguntas y respuestas. Claro, en coreano no tengo ni idea. Entonces aquí igual nos dicen en los próximos días. En el Discord lo iré poniendo. Pero vamos, esperad unos días, porque esta semana saldrá el roadmap. Por si queréis tirar por Xia, por si estáis guardando para un ex, esperad a esta semana, que todavía sigue Xia. Y si no hay nada de ex, pues tiráis si queréis. Aunque en junio podría venir también. Bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Yo voy a intentar mantener la compostura y no voy a tirar. Ya sabéis, comentarios, o sea, en los comentarios los códigos. ¿Y necesitamos algo más?